Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tenemos que hablar, este espacio donde nos dedicamos unos minutos a reflexionar sobre lo que nos pasa, eso que llamamos los periodistas y los medios llamamos actualidad. Y es un año, como ustedes saben, muy cargado de actualidad, sobre todo de actualidad política, porque es un año electoral. Y esta semana que está pasando es una semana muy intensa en materia política que se inició el domingo con la elección en Tucumán. Ustedes, por supuesto, conocen las noticias seguramente. En esa elección ganó el Frente para la Victoria, pero por supuesto hubo controversias en torno a la modalidad, el sistema electoral. La oposición desconoció esos resultados, alentó manifestaciones callejeras. Esto derivó en una represión brutal por parte de la policía tucumana. Y varias escenas que la Argentina parecía haber desterrado, por lo menos como hecho sistemático. Me refiero puntualmente a la represión. Dos o tres cositas sobre esto. La primera, no hubo un muerto en Tucumán el lunes por la noche, en la primera marcha, de casualidad. Y como fue de casualidad, vale hacer lo contrafáctico, es decir, ¿qué hubiese pasado? ¿Quién hubiese sido el responsable en caso de que hubiese habido un muerto? Y ahí hay que dividir las culpas. Por supuesto, la culpa mayor la tiene quien tiene la autoridad política de la policía que reprime. Y en este caso es el gobierno de Alperovich, que si bien salió a despegarse de la decisión policial de reprimir, tiene, insisto, la responsabilidad política del hecho. Pero también hay una responsabilidad de la oposición que, al desconocer los resultados, y hay que decir que los resultados son lo suficientemente holgados, alrededor, según el escrutinio provisorio, alrededor de 100.000 votos, y el definitivo, que ya comenzó, no está mostrando grandes distancias respecto al escrutinio provisorio. Al haber una diferencia tan holgada, sin desconocer las irregularidades que se pudieron haber cometido en Tucumán, es una irresponsabilidad alentar el desconocimiento del resultado electoral, porque provoca la posibilidad, o mejor dicho, potencia la posibilidad de que provocadores, que nunca faltan en manifestaciones que ya de por sí tienen un grado de tensión, terminen generando una situación de violencia. Esto es, no se corre la responsabilidad del gobierno provincial, que es el responsable primario del hecho represivo, pero tampoco hay que correrlo de la oposición, que de manera muy responsable, y digo la oposición, y en este caso toda la oposición en su conjunto, porque da la casualidad que el candidato opositor Cano tiene tras de sí a todos los candidatos presidenciales, o a buena parte de los candidatos presidenciales opositores respaldándolo. Es decir, que hay un festival de irresponsabilidades en lo que ocurrió en Tucumán, para tener en cuenta, para tomar nota y para aprender también de lo que ha ocurrido allí, para que no se repita. Insisto, no hubo muerto de casualidad, no hay que esperar a que haya para empezar a tomar nota de qué cosas debemos corregir como sociedad política. Punto final para este tema, punto final por lo menos en este espacio. Y pasamos a otro que también tiene que ver con la coyuntura, que también tiene que ver con la coyuntura caliente, que es la economía. Y hemos convocado para eso a un especialista en el rubro, pero aparte, no solamente porque sabe del tema, sino porque además sabe explicarlo bien, cosa que en este asunto es casi una rareza. Alfredo Zayat, gracias por este rato con nosotros. No, por favor, gracias por la invitación. Y decía Alfredo, bueno, sos periodista, economista. ¿Está mal si te presento como divulgador económico? No, me estás elogiando. Sí, ¿es bueno eso? No, es muy importante, digamos, es parte de, digamos, mi principal objetivo, la divulgación, que no significa vulgarización. Que eso hay que hacer una distinción muy importante, porque la verdad que uno encuentra muchísimos economistas, pero vamos a definirlos mejor, lobistas del poder económico, que aparecen como si fuesen divulgadores de la economía, pero que en realidad están vulgarizando el saber económico, y fundamentalmente para que la gente entienda y sea partícipe, porque no solamente hay que entender, hay que ser partícipe de los debates económicos. Esta divulgación la haces en distintos formatos. Sí. Tenés tu programa de radio los fines de semana en Rock and Pop, tenés... En Vorterix. Perdón, en Vorterix. Estuve, está bien, porque estuve 8 años en Vorterix. Y también lo haces en Página 12 y lo haces a través de libros. Estás presentando uno en estos días. Así es. Que es Amenazados. Allí, como ya el formato papel no se extinguió, se mantiene, por supuesto, este libro se puede conseguir en librerías, pero también en ebook. Entonces estamos presentándolo con este formato más digital, si se quiere, de la tapa, pero la tapa no varía. Así es, obviamente.
¿Qué es digamos, amenazados es la continuidad de Economía economía contramano? ¿O? Y eso es una etapa superior. A ver, ¿por qué? Economía contramano, hay que decirlo, es un libro estupendo para tener una iniciación en términos de deconstrucción del discurso económico dominante, ¿sí? Avanza y en realidad aquí avanza en esa línea y a la vez incorpora al lector ya como un sujeto partícipe, ¿no? Por eso es el miedo a la economía. Y el miedo a la economía, digamos, es porque está dirigido precisamente a los sectores vulnerables. A esos me refiero y a esos me dirijo. Sectores vulnerables, ojo, no estoy hablando solamente de los pobres. Cuando yo digo sectores vulnerables, las clases medias son sectores vulnerables. Las clases medias bajas, los trabajadores, los jubilados, el pequeño productor, el pequeño comerciante, el pequeño industrial. Esos son los sectores vulnerables, porque quedan atrapados precisamente del miedo a la economía. ¿Y qué significa el miedo a la economía? Que es un dispositivo que incorpora protagonistas muy relevantes que hacen a la difusión de los acontecimientos económicos, que obviamente tenés a los grandes medios de comunicación, y los grandes medios de comunicación como parte del poder económico. Esto a veces hay que decir, porque siempre se habla a veces poder económico y por otro lado grandes medios de comunicación. Son lo mismo en el sentido de que los grandes medios de comunicación son parte del poder económico. Después tenés los economistas, que como ya antes te mencioné, son los lobistas del poder económico, y entonces así van haciendo una relación circular sobre la interpretación de los fenómenos económicos, y vos fíjate que apuntan fundamentalmente a generar zozobra, incertidumbres, dudas, temores. El lenguaje permanente que van utilizando siempre es que te ponen en alerta, que algo malo te puede suceder. Esto tiene que ver con el empleo, con tu patrimonio, con tu cobertura social, sobre algo malo que también puede venir del sector externo, o si vos tenés a los fondos buitres que te están amenazando, bueno, si no arreglás con los fondos buitres, algo malo te puede suceder, y ese algo malo que te puede suceder afecta a los sectores vulnerables. Entonces uno dice, bueno, ¿pero por qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo hace el poder económico? Ahora, la sensación es que hay un pensamiento dominante en materia económica, sobre todo a partir de la irrupción del neoliberalismo como doctrina casi mayoritaria, después de la caída del comunismo, de las experiencias comunistas, en Occidente estoy hablando, sí, ¿no? Sí. Y que luego de esa etapa tan brutal del capitalismo, aquí la sentimos fuerte en los 90, vino otra ola que también fue una moda en materia de doctrina económica, que es el neo-keynesianismo, que es si se quiere, la que explica o la que intentó explicar procesos económicos de la última etapa, del último ciclo. Este ciclo se está agotando y empieza el riesgo de volver al ciclo de ajuste que conocimos como una especie de neoliberalismo. Vamos a hacerlo de una forma bien sintética, porque la verdad es muy interesante, digamos, ese abordaje, y me parece que habla de, bueno, una definición clara de cuál va a ser la orientación de lo que va a pasar en América Latina. En América Latina, a partir de la primera década del nuevo siglo, ha habido un cambio sustancial de la orientación política. Con en cada uno de estos países, donde lo podemos denominar así en forma muy amplia, progresismo, gobiernos populares, democráticos, pero con sus particularidades, a nivel económico tuvieron matices. No todos tuvieron ese neo-keynesianismo, digamos, para decirlo de alguna forma. Algunos tuvieron políticas más de mayor profundidad, de mayor densidad en esa línea, y otros no tanto. Por ejemplo, Brasil. Claro. Brasil aún mantiene paradigmas económicos más vinculados con el neoliberalismo. Dos etapas, ¿no? Lula con una mayor intervención del Estado, pero los sectores, muy exitosa. Pero en los sectores que fue fabuloso, en los sectores sociales paupérrimos, y es donde con la Bolsa Familia permitió recuperar y darle derechos sociales y económicos. Pero fíjate que al frente del Banco Central brasileño estaba Meirelles, que venía del Banco of Boston a nivel mundial. Pero sí, digamos, obviamente que eso no es igual a los paradigmas
neoliberales de los décadas del 90, pero es mucho más difícil, digamos, en Brasil teniendo como eje central ese cambio, un cambio de época. Y yo creo que nos encontramos en América Latina en un punto de inflexión. Si se profundizan las políticas de inclusión, de desarrollo económico, y cuando digo desarrollo económico es transformación de la estructura productiva. Desarrollo económico es transformación de la estructura productiva para hacerla más sustentable. No es solo crecimiento económico. Cuando se llega a pasar del crecimiento al desarrollo, significa cambiar tu estructura productiva. ¿Para qué? Para hacerla con más sustentable, que sus productos, la producción sea de valor agregado, no afectada por vaivenes internacionales, un desarrollo importante del mercado interno, y yo creo que América Latina está en ese punto, avanza hacia políticas de desarrollo, hacia el desarrollo económico, que lo que da es independencia económica e inclusión social, o puede regresar a esas políticas nefastas del ajuste. Sí, se me ocurre que una situación clave que determine eso será la integración. Es decir, si se potencia la integración, que todavía sigue en pañales, es decir... Sí. La económica. Claro, la integración económica, sí, la integración política ha avanzado muchísimo, sí, pero la económica hay allí, lo hablábamos el otro día en relación al tema Brasil, la posibilidad de empezar a trabajar seriamente en esto que Aldo Ferrer viene planteando hace tiempo, que es la necesidad de crear grandes empresas regionales, sí, por ejemplo, el tema autopartes, ¿no? Que es un tema que Ferrer insiste mucho, pero puede esto también trasladarse a otros temas. Vengo para la Argentina, sí, y para esto nos apoyamos a veces en Twitter con algunos de tus colegas, en este caso, que nos permiten tratar de avanzar en el análisis de esto que planteabas. Bueno, en este punto de inflexión, ¿para dónde cae la taba? Dale. A ver, Carlos Melconian, que es uno de tus colegas con más presencia mediática, pero aparte es un hombre del macrismo, ¿no? Dice, miren si en los shoppings se vende 4 cucuruchos más o menos y la economía está estancada y se va a quedar así hasta que venga un aire nuevo. Que es algo que se viene escuchando mucho, sobre todo en el macrismo, esto de que si ganamos nosotros, pero el masismo también lo dice, van a llover dólares porque va a haber un shock de confianza. ¿Existe esto del shock de confianza? No, digamos, lo que pasa es que parte de una premisa falsa, entonces ahí es donde es la forma del engaño que tiene los economistas del establishment o los lobistas del poder económico. Dice que la economía está estancada y la economía no está estancada. Entonces, ¿cómo hace? Digamos, entonces pasás a discutir, digamos, el sexo de los ángeles. Uno te dice que está estancada cuando no lo está, pero son los datos propios del sector privado y del sector público. La economía está creciendo, la economía está con un ritmo de crecimiento anualizado entre el 3 al 3,5%. Incluso la producción industrial, los últimos datos que se dieron a conocer, marcan que después de 2 años empezó a crecer. O sea que la economía no está estancada. Casi todos los rubros, ¿no? El rubro inmobiliario también creció, sí, la venta de autos digamos, la verdad creció. que lo que más está afectando es la producción automotriz, digamos, que obviamente porque estuvo en niveles récord. Entonces la verdad que la economía no está estancada, a diferencia, digamos, esto es deseo. Claro. Como lo de Melconian es deseo que choca con la realidad. Es lo que decía Sanz en otra campaña, no en esta, que es ojalá la economía no mejore, porque si no perdemos las elecciones, digamos. Y sí, pero digamos, este es el problema de equivocación de diagnóstico que en los últimos 12 años han tenido todos los economistas de la City. ¿Es un error, es una equivocación de diagnóstico o como decías antes es un deseo? Es un deseo para provocar la profecía autocumplida, que es ¿Y parte lo provoca? Es decir, ¿por qué como sociedad creemos? Dos cosas ahí. Uno es parte de este dispositivo del miedo, es la búsqueda de... Entonces, ¿cómo se combate o cómo se neutraliza? Y con acción política y con políticas de gobierno. Por eso es que pueden ser neutralizadas. Vos decís, bueno, ¿se cree o no se cree? Bueno, hay sectores que sí lo creen, pero después, frente a las diferentes políticas que buscan neutralizarlo y tienen éxito, y bueno, ahí es donde quedan en una situación de en el punto intermedio. Y por eso... a lo que apuntaba a decir, ¿por qué es ese dispositivo de la economía del miedo? Porque condiciona los comportamientos económicos y sociales de estos sectores vulnerables. Entonces, decís, bueno, el consumidor que dice, ¿consumo o no consumo? Si me están diciendo que esto explota todo. ¿Compro dólares? Y sí, si estos dicen que explota todo. O el inversor o el empresario, ¿invierte o no invierte? ¿Pero para qué? Para que estos sectores pasen a
a defender intereses que no son propios. Ese es el punto central. El punto central de por qué se van construyendo con este discurso que es falso para generar las profecías autocumplidas es para que los sectores vulnerables pasen a defender intereses que no son propios. Por ejemplo, que te digan, y sí, la verdad que hay que devaluar. Hay otro libro anterior tuyo, anterior al anterior creo que es el de astrólogos. Economistas o astrólogos. Que abordan muy bien este tema. Paso a otro tuit, como verás, hemos escogido algunos colegas del establishment, ¿no? En este caso Luis Seco, que aparte trabaja para la Unión Industrial Argentina, si no me equivoco, es uno de los que trabaja para la Unión Industrial Argentina, citando a Nicolás Dujovne, que lo tenés en tu libro como uno de los visitantes de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Dice, bien Nicolás Dujovne, Nicolás Dujovne, hablando claro, gane quien gane, se tendrá que hacer un fuerte ajuste fiscal y corregir mucho los precios relativos, que es una cosa que se viene diciendo mucho. Y porque ahí yo creo que la palabra ajuste a este tipo de personajes es que les tiene una seducción especial, digamos, es como que si vos le pones ajuste y sexo, eligen ajuste, digamos, entonces, y esto es parte del capítulo, el último capítulo de mi libro se refiere precisamente a la amenaza del ajuste, y tiene un discurso perverso, porque lo que te dicen es, haciendo un link con lo que decía Melconian, la economía está estancada, o sea, la economía está en crisis y por consiguiente tiene que ir a un ajuste. Y es falso, porque la economía no está en crisis. La economía tiene tensiones, ojo, yo no ignoro las tensiones. Hay muchísimas tensiones, tensiones inflacionarias, tensiones cambiarias, tensiones del sector externo, tensiones que vienen de la economía internacional. El tema es cómo vos abordás esas tensiones. En cambio te dicen que estás en crisis, entonces tenés que ajustar. Y es tan perverso que cuando se toman esas medidas de ajuste, ahí sí la economía cae en una crisis. Hay que ver en Brasil. Uno más. Que va en la misma línea, por supuesto, porque aprovechamos para refutarlos en tal caso. Pero viene bien porque es buena parte de lo que estamos viendo aquí, es lo que se repite en muchos medios. Claro. En este caso, Luis Palma Cané, que está más vinculado al tema de los mercados financieros. En estos días vimos a la presidenta Cristina Fernández en la bolsa justamente hablando de este tema. Dice, replica algo que seguramente leyó en La Nación. Miguel Bain, que es uno de los economistas allegados a Daniel Scioli, los ajustes solo llevan más desempleo y pobreza. Dice Palma Cané sobre esto. Falso. Más desempleo y pobreza provoca la inflación y los controles. Es decir, nuevamente el tema del ajuste como un hecho virtuoso, ¿no? Es que la verdad es que, qué sé yo, vamos a... Ahora, trae un tema incómodo que es el tema de la inflación. Sí. Que hay cierto consenso respecto a que en la Argentina hay un número, digamos que la inflación está en números demasiado altos y que hay que hacer algo para contener. Lo que yo te mencioné es hay tensiones inflacionarias. El tema es cómo va a abordar las tensiones inflacionarias. Con los ajustes vos lo que generás es un incremento de pobreza y desempleo. Lo ves en Brasil. Digamos, no es que tenés que ir a la década del 90 en Argentina, ni tenés que ir a ver lo que pasa en Europa, digamos, y con lo que pasa en los países europeos periféricos, digamos, además de estancado crecimiento del desempleo y pobreza en Brasil. En Brasil empezaron a aplicar el ajuste, el último dato de desempleo es que saltó al 8,3%. Es como una bola de nieve, ¿no? Y además aumentó la inflación. Entonces es al revés, esto es al revés, pero bueno, es parte de cómo se engaña y cómo cae en la trampa. Por eso van horadando la confianza y generando incertidumbre para que termines aceptando el ajuste. Y el ajuste simplemente beneficia a unos sectores minoritarios y genera pobreza, genera exclusión, genera incremento del desempleo. Porque ¿qué significa ajuste? Porque vamos a traducir lo que significa ajuste. Una fuerte devaluación. Una fuerte devaluación genera un shock inflacionario. Shock inflacionario genera pérdida de poder adquisitivo. Pérdida de poder adquisitivo, pobreza y exclusión. Bueno, es eso. Hay una cosa muy interesante para observar en los economistas, fundamentalmente los economistas del establishment, que es el uso abusivo del lenguaje, ¿no? Y esto es, incluso a veces, modificando el sentido de algunas palabras. Escuchaba el otro día, por ejemplo, a Macri ante un grupo de empresarios prometiendo que iba a haber una lluvia de dólares si él llegaba. Y entonces uno de los empresarios decían, bueno, ¿cuál es el mecanismo para que llegue esta lluvia? Bueno, la confianza, lo que hablábamos antes. Y la verdad es que todos los presentes sabían que lo que estaba diciendo Macri es que iba a haber una devaluación y que en tal caso, a partir de esa de una maxi devaluación, ¿no? Shock devaluatorio, y que a partir de eso iban a venir los dólares porque por supuesto iban a valer más.
Ahora, si todo el mundo sabe de lo que está queriendo decir Macri, ¿por qué nadie lo traduce? Es decir, ¿por qué en los medios dominantes no se lo traduce del modo correcto? Porque el lenguaje encriptado, el lenguaje encerrado, la jerga económica y además busca engañar. Busca engañar, busca ocultar sobre cuáles son los intereses que se protegen con ese discurso económico. Digamos, esto es el ABC que ya a esta altura deberíamos saber. Digamos, lo que buscan precisamente es que generen un escenario para defender los intereses del poder económico. Esos son representantes, digamos. Y eso va al miedo, ¿no? Digamos. Claro, pero digamos, lo que no dejan traslucir, digamos, que tienen ideología, que tienen política, que tienen intereses económicos. ¿Quiénes financian a la mayoría de estos economistas? Digamos, ¿por qué nadie les pregunta? Digamos, lo financian las grandes empresas. Entonces, si le financian las grandes empresas, ¿por qué? Por sus reportes semanales, sus reportes mensuales, para sus charlas en los eventos y congresos, financian sus fundaciones. Entonces, ¿qué pueden pensar estos economistas? ¿A quién van a responder? Digamos, con las políticas o con las sugerencias que quieran dar a nivel público, o si no, después si cooptan la estructura estatal. Bueno, a los mismos que los estuvieron financiando durante años. Alfredo, me quedo con la idea esta del punto de inflexión. Para retomarlo próximamente, es un año electoral, va a haber muchas situaciones de tensión. ¿Crees que la tensión política puede generar una situación de tensión económica como ya ha conocido la Argentina? No. O sea, los parámetros macro no invitan a pensar eso. No, por el contrario, digamos, fíjate que todos los sectores de la oposición es como que están forzando para tratar de generar una situación de descontrol, digamos. La economía, como te dije, digamos, rompió, digamos, esos 2 años de estancamiento o caída y está creciendo, digamos, está bien. El ritmo de crecimiento después hay que sostenerlo, digamos, en un contexto internacional muy desfavorable, y la economía está creciendo porque además hay que fortalecer el mercado interno. Esta idea de que se puede crecer mirando al exterior, la verdad que es parte del engaño que le quiere decir a la población. Es para afectar su capacidad adquisitiva, su poder adquisitivo, para afectar el bolsillo, para afectarle el empleo. No hay que caer en el engaño, digamos. Y bueno, es... Muchas gracias, Alfredo, por este rato y por Amenazados y por los libros anteriores también, que en definitiva siempre los libros son una secuencia. Exactamente. ¿No? Se puede arrancar de atrás para adelante. Muchas gracias a ustedes también por este ratito. Nos vemos en la próxima Tenemos que Hablar. Chao.